¿Qué pasaría si el día que más necesitas un nuevo comienzo, la esperanza pasara justo frente a ti, rodeada de gente, y tú fueras demasiado pequeño, no solo de estatura, sino de reputación, para que alguien te dejara ver? Jericó era un lugar así, una ciudad antigua, llena de comercio y movimiento, donde el polvo del camino se mezclaba con el olor de la tierra fértil y el sonido de las monedas cambiando de manos. Era un punto estratégico, un cruce de viajeros, mercaderes y funcionarios. Y cuando una ciudad se vuelve importante para el dinero, también se vuelve importante para el poder. En tiempos de ocupación romana, los impuestos no eran solo un trámite, eran una herida abierta. Era el recordatorio constante de quién mandaba y quién pagaba. En ese escenario aparece un hombre con un nombre que la gente pronunciaba con desprecio: Zaqueo. No era un recaudador cualquiera, era el jefe, el que organizaba, el que decidía, el que tenía contactos, el que sabía cómo hacer que el sistema funcionara y cómo exprimirlo. Tenía riqueza, influencia, protección, pero había algo que no tenía. Por más que lo comprara: respeto. Para su propia gente, Zaqueo no era uno de los nuestros, era el que cobra, el que se vendió, el que nos dejó sin pan. En una sociedad donde el honor lo era todo, él llevaba una marca invisible que gritaba traidor. Y aún así, imagínate esto: un hombre que lo tiene todo, pero camina como si le faltara algo. Un hombre que puede pagar banquetes, pero no puede comprar una mirada limpia. Un hombre que escucha risas y sabe que muchas de esas risas no son con él, sino sobre él, porque la riqueza puede llenar una casa, pero no siempre llena el corazón. Y el poder puede abrir puertas, pero también puede cerrar todas las demás. Entonces, un día, la ciudad empieza a vibrar con un rumor. No es un rumor cualquiera, es de esos que corren más rápido que las noticias, más rápido que el viento. Jesús está entrando en Jericó. El maestro del que hablan en todas partes, el que sana, el que enseña con autoridad, el que toca a los que nadie toca, el que mira a los que todos evitan mirar, el que, dicen, come con pecadores. Y aún así, algo en su presencia parece limpio. Como agua fresca en medio del desierto, la multitud se agolpa. La gente sale de las casas, deja su trabajo, se empuja, se sube a piedras, a muros bajos, a cualquier lugar donde puedan ver, porque hay una clase de esperanza que cuando aparece, la gente la persigue aunque no sepa explicarla. Y ahí está Zaqueo. También, no delante, no en un lugar de honor, no en un sitio donde alguien le abra espacio. Está detrás, como alguien que ya aprendió que siempre le toca mirar desde lejos. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy, por razones que ni él mismo podría explicar del todo, no quiere quedarse en la distancia. Hoy quiere verlo, no conocer historias, no escuchar rumores, verlo, y entonces se encuentra con el mismo problema que lo ha seguido, en más de un sentido no alcanza a la gente, lo bloquea, los hombros, las cabezas, la marea humana, y quizá, además de la estatura, hay otro muro: el rechazo, porque es muy posible que, si alguien se diera cuenta de que está ahí, no lo dejarían pasar. No al jefe de los impuestos, no al símbolo del abuso, no al hombre que representa lo que todos han sufrido, pero algo dentro de Zaqueo se enciende, y lo que hace a continuación es tan inesperado que parece casi absurdo. Corre. Sí, corre. Un hombre de su posición, un hombre con dinero, un hombre acostumbrado a mandar, corre como un niño que teme perderse el momento más importante de su vida. Corre por delante de la multitud, adelantándose al recorrido, buscando un punto donde el camino se estrecha, y allí lo ve: un sicómoro, un árbol de ramas accesibles, como si hubiera estado esperando justo para esto. Zaqueo no lo piensa demasiado, o tal vez lo piensa, y decide que ya no le importan. Se sube, trepa, se agarra, se acomoda entre las ramas, y en ese instante, la escena cambia, porque el hombre que toda la ciudad desprecia está suspendido sobre ellos, escondido a medias, tratando de ver. Puede que algunos se rían, puede que otros lo señalen, pero a él ya no le importa el ridículo. Hay momentos en la vida en los que la dignidad social pesa menos que una pregunta interna que te quema por dentro. Jesús se acerca a la multitud,
se mueve con él como una ola. Voces, pasos, emoción, expectativa. Y Zaqueo contiene el aliento. Ahora sí, ahora lo verá de cerca. Pero lo que ocurre no es solo que Zaqueo vea a Jesús, es que Jesús se detiene, justo debajo del árbol, como si el ruido alrededor se apagara de golpe, como si el tiempo se hiciera lento, como si todo el camino hubiese conducido a ese punto exacto. Jesús levanta la mirada, no busca a alguien importante en primera fila, no mira al que tiene prestigio, mira hacia arriba y lo ve. Y entonces hace algo que nadie esperaba, pronuncia su nombre. No recaudador. Ese hombre, su nombre, como si lo conociera más allá del cargo, más allá del pasado, más allá de lo que la ciudad dice de él. Y con una autoridad serena Jesús le pide que baje, porque hoy va a quedarse en su casa. No es una insinuación, no es si te parece bien, no es si te lo ganas. Es una decisión hoy en tu casa, como si Jesús estuviera diciendo, no vengo a mirarte desde lejos, vengo a entrar donde tú vives, donde tú comes, donde tú eres tú. Y en ese segundo, todo se vuelve explosivo, porque el hombre que todos evitan acaba de ser elegido públicamente. El maestro al que todos quieren escuchar acaba de señalar al que nadie quiere cerca. Si este momento te estremeció, no lo dejes pasar como uno más. Suscríbete ahora, dale like y escribe en los comentarios una frase hoy bajo del árbol. Porque a veces una decisión pequeña, un clic, una confesión, una oración sencilla, es el primer paso para un cambio enorme. Y comparte este video con alguien que sienta que ya nadie lo mira con esperanza. Zaqueo baja como si el árbol estuviera en llamas. No se toma su tiempo. No calcula cómo se verá. Desciende rápido, con el corazón golpeándole el pecho, y lo recibe con una alegría que no se compra. Porque hay una alegría que solo aparece cuando alguien te ofrece gracia donde tú esperabas juicio. Pero, por supuesto, la multitud no lo celebra. El murmullo nace como un susurro y crece como un rumor sucio. ¿En serio? ¿Con él? ¿Va a entrar en la casa de ese hombre? Para muchos, eso no es misericordia. Eso es escándalo, porque la gente ama las historias donde el culpable paga, donde el malo se queda fuera, donde el pecador recibe su merecido. Y de pronto Jesús rompe el guión social en lugar de humillar a Zaqueo. Lo honra con su presencia. Y aquí está el detalle que incomoda. Incluso hoy Jesús no esperó a que Zaqueo se arreglara para acercarse. No le pidió primero una lista de méritos. No lo hizo pasar por una fila de vergüenza pública. Lo buscó, lo llamó, entró en la casa. El ambiente cambia, no porque las paredes sean distintas, sino porque hay una presencia distinta. A veces no necesitas un sermón largo para que algo se derrumbe por dentro. A veces basta con estar frente a alguien que te ve con verdad, y aún así no te rechaza. Zaqueo, que probablemente había sostenido toda su vida con defensas, justificaciones y frialdad, se encuentra de pronto sin ganas de fingir. Y llega el momento que revela que esto no fue un espectáculo emocional, sino un giro real. Zaqueo se levanta, como quien toma una decisión delante de todos, y declara algo que nadie le había oído decir antes: va a cambiar. No con palabras bonitas, sino con acciones. Dice que dará una parte enorme de lo que tiene a los pobres. Y que, si ha defraudado a alguien, y todos saben que sí, lo devolverá multiplicado. No lo mínimo, no lo simbólico, no lo que le sobra, lo suficiente como para que duela, lo suficiente como para que la ciudad lo note, lo suficiente como para que sus víctimas digan: esto no es teatro, esto es transformación. Porque el arrepentimiento real no se queda en perdón. El arrepentimiento real mira el daño de frente y pregunta: ¿cómo lo reparo? Y Zaqueo, el hombre del dinero, decide que el dinero ya no será su Dios, sino su herramienta para hacer justicia. Jesús, entonces, pronuncia palabras que cambian el significado de esa casa. Declara que la salvación ha llegado allí, no como un concepto abstracto, sino como una realidad que toca un hogar, una mesa, una historia. Y además,
hace algo todavía más fuerte, lo reconoce como hijo de Abraham. En otras palabras, tú también perteneces. Tú también tienes lugar. No estás expulsado para siempre. Eso era un golpe directo a la narrativa de la multitud, porque ellos ya lo habían sentenciado, ya lo habían reducido a su peor decisión, ya lo habían encerrado en un personaje sin salida. Pero Jesús no lo define por su pasado, sino por lo que la gracia está haciendo en su presente, y ahí aparece una de las frases más poderosas de toda esta historia. Jesús deja claro que su misión es buscar y rescatar lo que se había perdido, no solo lo que estaba lejos geográficamente, sino lo que estaba lejos por culpa, por vergüenza, por decisiones torcidas, por heridas, por años de vivir mal y aún así sentirse vacío. Después de ese día, Jericó ya no puede ver a Zaqueo igual, aunque algunos se resistan, porque el cambio real se nota. Se nota cuando el que antes quitaba, empieza a devolver. Se nota cuando el que antes cerraba el puño, empieza a abrir la mano. Se nota cuando el que antes se escondía detrás del poder, empieza a caminar con humildad. Imagina las escenas que vinieron después. Puertas tocadas y rostros incrédulos. Gente que escuchaba su nombre de boca de Zaqueo y pensaba, «Este viene a cobrar otra vez». Y de pronto, la frase imposible, «Vengo a devolverte». Imagina el silencio, la tensión, las manos temblando, la pregunta inevitable, ¿por qué? Y la respuesta que no cabe en una explicación económica, porque alguien me miró y no me canceló, porque alguien entró a mi casa y me devolvió el alma. Esto no es solo una historia antigua, es un espejo, porque si somos honestos, todos tenemos un poco de Jericó dentro, una parte de nosotros que juzga rápido, que etiqueta, que decide quién merece y quién no. Y todos tenemos un poco de Zaqueo, un rincón donde sabemos que algo no está bien, donde hemos usado máscaras, donde tal vez hemos herido, donde nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. Y también hay sicómoros en nuestra vida, esos lugares incómodos donde nos toca subir para poder ver con claridad. Para algunos, el árbol es la humildad a admitir me equivoqué. Para otros, es la vulnerabilidad, decir estoy roto. Para otros, es soltar el orgullo, dejar de aparentar que todo está bajo control. Subir al árbol es aceptar que no siempre puedes seguir caminando como si nada. La pregunta es, cuando llegue el momento, ¿bajarás? Porque Zaqueo pudo haberse quedado arriba, escondido, solo, mirando. Pudo haber dicho, con verlo me basta. Pudo haber evitado la exposición. Pero el cambio empezó cuando respondió al llamado, cuando bajó, cuando abrió la puerta, cuando dejó de vivir desde la distancia. Y hay otra lección que duele, pero sana. La gracia no solo perdona, transforma. Si la gracia no toca tu manera de vivir, se vuelve solo una palabra bonita, pero cuando es real, se nota en decisiones concretas, en cómo tratas a la gente, en lo que haces con tus recursos, en cómo pides perdón, en cómo reparas, en cómo te vuelves una persona más bondadosa, en cómo dejas de justificarte. Además, la historia deja una advertencia silenciosa. La multitud también estaba cerca de Jesús, y aún así, se perdió el milagro más grande del día. Vieron el evento, pero no entendieron el corazón. Estaban presentes, pero su orgullo les impidió alegrarse. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿somos de los que celebran cuando alguien cambia? ¿O de los que murmuran porque no creemos que merezca una segunda oportunidad? Porque el reino que Jesús anuncia no se construye con listas de gente aceptable, se construye con personas que se dejan encontrar. Hoy, tal vez no estás en Jericó, tal vez no tienes un sicómoro delante, tal vez no oyes pasos en una calle polvorienta, pero la esencia sigue viva. Hay un Jesús que se detiene donde nadie se detiene, que levanta la mirada hacia quien todos ignoran y que llama por nombre a quien ya se había acostumbrado a ser solo un rumor de desprecio. Y si eso es verdad, entonces la pregunta final no es si Zaqueo pudo cambiar. La pregunta final es, ¿qué harás tú cuando te toque el turno? Si esta historia te habló, escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es tu árbol y qué parte de tu vida necesitas abrir para que haya un cambio real? Suscríbete para seguir explorando relatos bíblicos con profundidad y emoción. Y comparte este video con alguien que necesite recordar
que todavía hay esperanza, incluso para los que todos dan por perdidos. Nos vemos en el próximo